El Mesías ha venido a edificar una nueva iglesia o a reedificar una que se había perdido. El libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, dice: No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Shalom, nos vemos en el próximo video. Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad Shema. No, ahora sí que fuera de bromas, vamos a adentrar a este estudio muy profundo con respecto a quién es la verdadera iglesia del Mesías. Y para esto vamos a citar la eterna pelea y conflicto que hay en el cristianismo entre católicos y protestantes. Unos diciendo que otros son idólatras, otros diciendo que estos son herejes, que tu padre es Constantino, que tu padre es Lutero y un sinfín de cosas más. Pero la particularidad que ambos comparten es que se presentan como la verdadera iglesia de Cristo o de Mashiach. Para esto es muy necesario y pertinente que podamos definir qué es lo que significa una iglesia, entendiéndolo tanto desde la Tanaj o el Antiguo Testamento y desde el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, ¿verdad? En español lo decimos así, iglesia, ya que se asocia a una congregación, a una asamblea de personas, y así también es comprendido en el Tanaj con la palabra en hebreo kahal, y tanto en el griego, en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, con la palabra eclesía. En resumidas cuentas, podríamos decir que una cajal, una keilah, una eclesía, una iglesia, una congregación es eso, una asamblea de personas que se reúnen. Ahora, ¿qué pasa en la actualidad? Desde el propio catolicismo podemos ver que la palabra iglesia la han tornado como algo similar a una institución. Incluso lo vemos en ese sistema piramidal que se instruye desde el Vaticano hacia sus diferentes sedes, parroquias, templos, etcétera, en diferentes partes del mundo. Desde la vereda de enfrente podemos ver que la iglesia protestante ha señalado que la iglesia somos nosotros, o los templos físicos, a los cuales le llaman la casa de Dios, lo cual es sumamente anti-escritural. Como decíamos, ambas se proclaman como la iglesia del Mesías, como la única, fiel y verdadera iglesia, pero también se hacen llamar la iglesia gentil, la que no tiene ninguna base torática, no tiene ninguna base profética, ni mucho menos tienen pacto. Ambas señalan que son el pueblo de Dios que hoy día sigue en curso en la actualidad, desde la crucifixión hasta nuestros días, y que el pueblo de Israel o los judíos, en donde engloban las 12 tribus tan solamente en una base de su ignorancia, fueron relegados, son parte del pasado, es lo que fue el pueblo de Dios y ahora están desechados por haber crucificado al Mesías. Esa enseñanza se las heredó Constantino y la repiten católicos y todavía más los protestantes, diciendo que ellos irán en un rapto secreto y Israel tendrá que pasar la gran tribulación por haber crucificado al Mesías. Qué raro, ¿verdad? Pero vamos a las bases bíblicas y veamos quién es verdaderamente la iglesia escritural del Mesías. En el libro de Deuteronomio capítulo 23, donde se nos exhorta acerca de los excluidos de la congregación de Israel, podemos ver cómo esta palabra se usa del hebreo kahal, lo cual hace la misma referencia a iglesia. Es más, en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos capítulo 7, versículo 38, el mismo Esteban, el primer mártir, habla acerca de la congregación de Israel, la iglesia, la eclesía, esa es la palabra que usa en griego, la iglesia de Israel en la cual estuvo Moisés con las 12 tribus en el desierto. Nosotros podemos ver desde las escrituras que la congregación de los hijos de Israel fue llevada a la tierra prometida luego de vagar por 40 años en el desierto, de haber salido de Egipto, etcétera, y no perduró muchos años allí debido a su rebeldía a los mandamientos, debido a su idolatría, debido a no guardar la Torah del Padre. Podemos ver cómo a el rey Salomón por su idolatría se le termina quitando el reino durante el reinado de su hijo Roboam. Y es así como la congregación de Israel, la congregación de las 12 tribus, fue dividida en dos reinos. El reino del sur,
gobernado por Roboam, el hijo de Shlomo, compuesto por la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y también por los levitas, y vemos el reino del norte, formado y liderado por Jeroboam, siervo de Shlomo, y las 10 tribus restantes. Es así como al sur se forma la casa de Judá y al norte la casa de Israel o la casa de Efraín. Una vez estos dos reinos de Israel, estando divididos, tuvieron muchos conflictos entre sí mismos. Eso lo podemos ver en el contexto del libro de Primera y Segunda de Reyes. Pero llegado un momento, las 10 tribus del norte hicieron 2 becerros de oro y comenzaron a adorar a Baal. Y de esta manera vemos de que Elohim, en el libro de Jeremías capítulo 3 versículo 8, se divorcia de la casa de Israel, se divorcia del reino del norte, y es así como 10 tribus terminan siendo dispersadas. Fueron capturadas por los asirios y se dispersaron por el mundo entero. Y desde ese punto, cada vez que se habla de la casa de Efraín en los profetas, dice que está entre los gentiles, entre las naciones, que está como vasija rota que nadie quiere, pero también el Eterno proclama de que así como la despidió con carta de divorcio, él mismo la volvería a tomar a esas 10 tribus que hasta el día de hoy están en la dispersión. Por otra parte, la casa de Judá también siguió un pésimo camino. De hecho, el mismo libro de Jeremías, capítulo 3, nos dice de que Israel, la casa de Israel, con todo lo que hizo, al lado de lo que hizo Judá, era santa. Por lo tanto, nosotros podemos ver desde las escrituras que la casa de Judá no fue divorciada del Eterno, los judíos no fueron dejados a un lado por el Eterno, por amor a David, porque había un pacto de por medio que es el pacto davídico y el Mesías tenía que venir precisamente de la tribu de Judá. La casa de Judá, por su parte, al violar los Shabbat, los años Shemitah y los años de jubileo, termina siendo cautiva por Babilonia 70 años, pero luego cumplidos esos 70 años puede volver a su tierra. Y ese es el castigo que recae sobre la casa de Efraín y la casa de Judá, una dispersada hasta los días de hoy, y la casa de Judá que fue cautiva hacia Babilonia. Ahora en el libro de los profetas se habla acerca del Mesías, que un día vendría el retoño de David, ¿verdad? Y este que iba a hacer, iba a reedificar el pueblo de Israel. Nos dice Oseas capítulo 1 versículo 11 que un día se congregarán nuevamente, volverán a ser una sola iglesia, la casa de Judá y la casa de Efraín, y tendrán una sola cabeza. Y Yeshua precisamente dijo eso mismo respecto a él. Un día, hablando hacia los judíos, podemos ver en el libro de Juan capítulo 10 versículo 16 diciéndoles: yo tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de la casa de Judá, a las cuales yo debo traer, y serán un solo rebaño, un solo redil, volverán a ser una sola iglesia, una congregación, y tendrán un solo pastor, el mismo, Yeshua. Ahora pongamos mucha atención a lo que sucede en el siguiente texto. Se nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 15 en adelante. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Mashiach, el hijo del Elohim viviente. Entonces le respondió Yeshua: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Sheol no prevalecerán contra ella. De esta manera, lo que nosotros estamos viendo es que el catolicismo apunta de que en este texto el mismo Cristo coloca a Pedro como el primer papa, lo cual es una tremenda tergiversación al texto. Lo que está diciendo allí Yeshua es: ¿quién soy yo? Simón Pedro responde: tú eres el Mashiach. Y desde las profecías se sabía de que solamente el Mashiach podría volver a unir a la casa de Judá y a la casa de Israel. Entonces, ¿qué sucede? Que el Mesías le dice: muy bien, y sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. No es sobre Pedro, sino sobre el argumento, sobre el fundamento que Pedro acababa de decir, de que Yeshua era el Mesías. Aquí lo que precisamente se ocupó como palabra
para decir edificar iglesia, dándole una connotación como si fuese algo nuevo. Desde el original griego es la palabra oikodomeo. Y esta palabra es muy importante porque no significa precisamente edificar, sino que reedificar. Y nosotros podemos ver desde el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 4, donde el mismo Eterno está anunciando: yo te reedificaré mi virginal Israel. En Mateo 16, versículo 18, se habla de esa congregación. Sobre esta roca reedificaré mi congregación. ¿Cuál fue la primera congregación que necesitaba ser reedificada a causa de su pecado, donde se habían dividido? La casa de Judá y la casa de Israel, componiendo así el reino de Israel. Por otra parte, nosotros podemos notar de que los mismos apóstoles sabían con respecto a esto. Nosotros vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 7, que lo último que le preguntan al Mesías antes de que éste ascienda a los cielos es: ¿reedificarás el reino en este tiempo? ¿Qué reino necesitaba ser reedificado? El reino de Israel. No existe algo como tal en las Escrituras como una iglesia gentil. Una iglesia gentil significa una iglesia pagana y que está fuera de pactos. Veamos lo que dice el libro de Efesios capítulo 2. Leamos algunos versículos y comencemos por el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, cuando eran gentiles, en aquel tiempo estaban sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en Yeshua HaMashiach, vosotros que en otro tiempo estabas lejos de la ciudadanía de Israel, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Estos tres versículos ya nos hacen notar que en otro tiempo, cuando no éramos salvos, cuando no teníamos al Mesías en nuestro corazón, entonces es allí cuando fuimos gentiles. Y un gentil, por lo que vemos, no tiene ni ciudadanía como israelita, y al no tener ciudadanía como israelita, no tiene derecho a pactos, ni promesas, ni al Elohim de Israel. Ahora el versículo 19 es mucho más categórico. Dice así: así que ya no son extranjeros ni advenedizos, ya no son gentiles, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Ahora te pregunto, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son conocidos como el pueblo santo, la nación santa? Es Israel, y nosotros somos conciudadanos de ese pueblo a través de creer en el Mesías. Ahora desde la iglesia protestante dicen de que hoy día estamos en la dispensación de la gracia o bajo el pacto de la gracia. Y déjame decirte que en las escrituras nunca se narra un pacto de la gracia, pero sí se habla de un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, según el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31, solamente es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y precisamente en el Nuevo Testamento, también en Hebreos capítulo 8, versículo 8, se nos dice que el nuevo pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel. Y adivina quién entregó su sangre por ese pacto. Sí, fue Yeshua. No por los gentiles, no fue para una iglesia nueva gentil, no fue para que solamente vivas de la gracia, sino que un nuevo pacto fue concretado con la sangre del Mesías. En el libro de Apocalipsis capítulo 21 se nos habla acerca de la morada celestial, la morada para la novia y el novio, para el Mesías y su verdadera iglesia. Y fíjate los detalles de esta morada. Dice así en el versículo 12: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Mientras que vemos que en el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 se nos dice: qué bendecidos son aquellos que guardan la Torá, para que así tengan derecho a comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la santa ciudad. Solamente el pueblo de Israel, a quien fue dado el nuevo pacto, que es que la Torá estaría escrita en nuestras mentes y corazones,
podrá entrar por esas puertas de la santa ciudad. Si tú te quieres seguir identificando como un gentil o como la iglesia gentil y al mismo tiempo como la novia del Mesías, entonces estás muy equivocado y sin ninguna base escritural. Ahora, si tanto te gusta llamarte gentil para no guardar los mandamientos, porque dice que fueron dados a Israel y no a ti, y efectivamente los que somos parte del pueblo de Israel, los que hemos sido llamados a ser hebreos en el Mesías y pueblo santo de Israel, somos los que guardamos los mandamientos y tenemos la fe puesta en Yeshua. Pero quiero que sepas lo que el mismo Mesías piensa de los gentiles. Mira lo que dice Mateo 18, versículo 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es así, amados, como solamente el Mesías nos da la salvación, nos da la entrada al pueblo de Israel, nos da esa preciosa ciudadanía. Y una vez que somos israelitas, tenemos derecho a entrar a pactos, promesas, etc. Solamente Israel será salvo y solamente Israel tiene derecho a entrar por las puertas de la santa ciudad. Shalom y bendiciones. ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד